Con un marzo ya extremadamente intenso después de un febrero que tampoco dio tregua en cuanto a cosas que están ocurriendo. ¿Qué se viene para el año? ¿Cuáles son las prioridades para el Partido Comunista? Ha estado en el ojo del huracán de alguna manera. En las últimas semanas vamos a estar conversando de ellos y de lo que viene hacia un futuro cortito cercano con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, yo estoy muy bien y a total disposición de esta conversación. Bueno, muchas gracias. Dentro de todas las cosas que nos han puesto justamente en primera plana, fueron las declaraciones o el tuit del presidente Gabriel Boric en que salió a defenderlos, contó a dar cuenta de sus credenciales democráticas y de este anticomunismo visceral que él visualiza. ¿Qué le pareció? ¿Le sorprendió? A ver, yo aprovecho la pregunta para reiterar, lo he hecho tres, cuatro, cinco veces ya, el reconocimiento a la altura de mira y al nivel político por sobre la contingencia del presidente Gabriel Boric. Cuando él anota eso, está anotando un tema estrictamente político, pero también un tema cultural, un tema de civilización, un tema que conoció la historia dramáticamente. Quiero acordarme del macartismo en Estados Unidos, que fue la persecución más brutal, digamos, a los comunistas, no solo allí, sino que en todas partes del mundo. Y él ha puesto en el centro las contribuciones que el Partido Comunista le ha hecho a la vida en sociedad y a la convivencia democrática. Entonces, tenemos una tremenda satisfacción y hacemos un reconocimiento por esa posición que contrasta precisamente con la campaña que continúa en lo que él llama un anticomunismo visceral, que es muy odioso, que es muy enfermante y que se sabe cuándo empieza, cómo empieza, pero no obligatoriamente cómo termina. Y nosotros hemos vivido esa situación en carne propia en nuestra historia de sobre 110 años, para ser más claro, 112 años. En este caso en particular, se han apuntado los dardos a Juan Andrés Lagos, él es asesor, de hecho se ha defendido de ser asesor externo de la Subsecretaría del Interior, pero desde la oposición han criticado que él haya salido tan tajantemente con una versión, a juicio de ellos, por una cercanía, supuesta cercanía con Venezuela, descartando cualquier móvil político en el secuestro del teniente venezolano, ex militar, que fue secuestrado y asesinado. ¿Fue prudente quizá de haber salido con esa declaración tan tajante? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que enmarcan a Juan Andrés Lagos porque viene al caso hacer esa marcación en este tema o en esta oportunidad, pero yo siento que eso es sobre cualquier destacado militante comunista. Y por tanto, si se usan el eslogan de campaña, vamos a decir todos somos Andrés Lagos, porque Andrés Lagos es una persona muy preparada en su profesión, en su capacitación política. Es una persona que le ha hecho un tremendo aporte no solo a la vida del partido, sino al trabajo político del partido con el movimiento, con los trabajadores, con los medios de comunicación. Fue director del Siglo en su época. Y, y lo que ha hecho es cumplir tareas, así como lo hacen muchos otros militantes destacados y no en la vida pública, para contribuir al éxito de nuestro gobierno, del gobierno que encabeza Gabriel Boric. Entonces, cuando hay este tipo de llamados de atención, de acusaciones, porque por la cercanía que tiene con Venezuela podría ser peligroso que él conociera, cosas que no va a conocer no porque el gobierno quiera o no quiera, sino que están dentro del secreto de la investigación, lo que se está haciendo es imaginar una debilidad de Andrés Lago, una falta de coherencia en sus compromisos con el gobierno, que preferiría entregar información a otro gobierno y que afecta al nuestro. Eso es una falta de respeto que no se condice con lo que es cualquiera de nosotros cumpliendo tareas públicas, eh, mostrando entrega, probidad, consagración, preparación, honradez para actuar, conceptos que seguramente a muchos de los que lo omiten le deben ser medio raros en la política. Sí, pero más allá de esa especulación, como dice usted, del que él podría o eventualmente, cosa que él lo ha descartado, usted también, lo que sí es
cierto es que él es asesor de Subsecretaría del Interior y que él descartó de inmediato un móvil político, cosa que nadie ha descartado ni siquiera en el gobierno, ni Fiscalía, ni No, Ministerio no, Público. yo creo que hacer una precisión, porque yo de inmediato, él estaba primero, ¿por qué lo hizo? Porque él estaba a cargo del turno de la dirección del partido en verano. Yo no estaba presente, Bárbara tampoco. A él le tocó ir a una de las reuniones en la MONED. Primera cosa. Segundo, porque coincidió que apareció esta noticia. Tercero, lo primero que él dijo fue, esto es un hecho muy grave, es muy serio. Deberíamos todos contribuir para que las diligencias se resuelvan con máxima prontitud. Y enfrentado, digamos, al tema de la consulta sobre la especulación, asumió, digamos, que este era un tema que no indicaba que era un móvil político como se estaba asignando en ese momento. Por tanto, no fue una reacción. Es lo mismo que yo dije, por ejemplo, frente al tema y que me ha adjudicado después, de extender la sospecha si hay órganos externos al país, también a los aparatos de la CIA, que eso sí actuaron en Chile, en todo lo que fueron los secuestrados que siguen siendo y hoy día tienen categoría de detenidos desaparecidos. Y ahí participó también en la desestabilización del gobierno popular y también durante la dictadura. No estaba inventando nada, pero yo lo hice a título de pregunta. Si uno va a hacer eso, entonces, ¿por qué no pensar tal cosa? Entonces, Andrés Lago siempre, igual como lo que yo manifesté, ha estado de acuerdo con la orientación y la forma de actuar que ha tenido el gobierno, que es, dejemos esto en manos del Ministerio Público, son ellos los que tienen que orientar y llevar esto adelante con las policías del caso. Nunca se cruzó contra esa orientación. Entonces están construyendo un fantasma que no tiene rigor con la verdad y que por lo demás no tiene coherencia con los hechos reales que van a ocurrir. Se cuelgan desde la oposición en otras cosas, como por ejemplo que se hayan negado a hacer esta sesión secreta en el Senado, algo similar en la Cámara, aunque ahí también hay un poco más de discrepancia respecto a si les corresponde o no, o qué pueden aportar desde el Senado. ¿Por qué ustedes se pusieron a eso? Lo dijo Daniel Luis en forma directa, no hay ningún misterio, esto no contribuye en nada. Está centrado, esto lo único que hace es dispersa energía a lo que es el tema de fondo. Que el Ministerio Público lleve esto hasta el final, que se hagan todas las investigaciones, que se siga trabajando con todas las hipótesis que quieran y ojalá pronto conozcamos esto un hecho gravísimo para lo que es la estabilidad y el resguardo de la soberanía de nuestra sociedad, de nuestro funcionamiento, y a su vez la incursión, como lo ha dicho el Ministerio Público, lo han dicho los abogados, de crimen organizado asociado a Tren de Aragua, son una implosión en nuestra vida cotidiana muy, muy seria que nos afecta a todos. ¿Ve algún grado quizá de aprovechamiento político? Le pregunto porque, por ejemplo, desde la bancada de la UDI o desde la UDI han dicho que si el Partido Comunista asume la presidencia de la Cámara, que es un tema que todavía está debatiéndose, bueno, los proyectos de seguridad los van a meter al congelador. ¿Cuánto de eso hay de cierto? Porque efectivamente se han negado varios proyectos de seguridad del gobierno, pero acá se está vinculando con que presidan la Cámara. Es una falsedad absoluta. Ellos tienen pleno conocimiento. Yo fui vicepresidente, primer vicepresidente de la Cámara en estos periodos después del 90 y muchos de ellos eran parlamentarios. Tendrían que saber sostener si en esa condición, toda vez que me tocó asumir la suplencia de la presidencia, usé ese cargo en beneficio del Partido Comunista. Y van a tener que responder que no, porque tenemos una ética, tenemos códigos valóricos, tenemos una formación que tiene que ver con servir correctamente las tareas públicas que nos corresponden y tenemos todos tareas y misiones que podemos atribuirnos para tomar posición como Partido Comunista. Pero sabemos cuando una tarea supera las competencias del Partido Comunista. Entonces, creo que están construyendo una argumentación que promueva y busque justificar una exclusión y, así no les guste, parte de una campaña ciega, visceral, anticomunista. En este caso, la presidencia de la Cámara hay un acuerdo que se había modificado, parte del Partido de la Gente y otros dicen que en realidad no van a respetar eso porque no se les preguntó. No está zanjado todavía porque ya estamos a pocos días
del que debería ser el cambio. Yo asumo que está zanjado en tanto asumirá uno de los parlamentarios o parlamentarias del Partido Comunista. Entiendo que hay todavía tiempos porque no será el cambio el 11 de marzo. Y como son periodos menores a un año, no terminan precisamente el 11 de marzo. Entiendo que es como a fines de marzo. Y no he conversado, digamos, en este trámite con la bancada. Recién esta semana se repuso el trabajo parlamentario. Ya tendremos información con los encuentros bilaterales que se han hecho para cumplir con los acuerdos de mutuo propio comprometidos, que el Partido Comunista hasta aquí ha cumplido con todos los acuerdos que se habían planteado. ¿Qué va a pasar con la materia legislativa? Inteligencia, por ejemplo, hay algunos proyectos que efectivamente el Partido Comunista no están de acuerdo, como se habían planteado. Y, bueno, y tenemos también el reglamento del uso de la fuerza pendiente. Primero va, yo creo que aquí no se va a adecuar ni a haber una modificación de una conducción del Parlamento de acuerdo al estatuto del Partido Comunista. Esto tiene su propia normativa O sea, ustedes en y este caso, perdón, incluso si presidieran la Cámara, incluso si fueran a votar en contra de todos estos proyectos o de algunos proyectos, eso pero no sin obsta que ninguna vayan a entorpecer, como dice, o a meterlo a un congelador, como dicen. es que eso no se puede, sencillamente están abusando del desconocimiento que tiene la gente. Pero ellos saben perfectamente que eso no se puede. Primero, porque la iniciativa legislativa, en cuanto al ritmo del debate, esencialmente la tiene un porcentaje mayoritario el gobierno, no el Parlamento. Y se ven las comisiones, Segundo, más que en la sala. segun- segundo, porque el Parlamento tiene un reglamento de funcionamiento que está a cargo del aparato administrativo, incluyendo el secretario de la Cámara, más que quien transitoriamente presida la Cámara. Entonces, el margen que queda es un margen muy básico desde el punto de vista político y nadie va a hacer un uso abusivo de ese margen, menos cuando va a ser, digamos, ninguna sorpresa para nadie. Todo el mundo está preocupado de fiscalizar que funcione como corresponde a la Cámara de Diputados. Entonces, están construyendo un fantasma para justificar una campaña que busca, curiosamente, que los comunistas no podamos presidir un periodo que es menos de un año la Cámara de Diputados. Me parece, digamos, eh, una formulación discrecional, autoritaria, excluyente, antidemocrática que no ayuda a que recuperemos la convivencia en la diferencia. Nosotros no queremos ser igual a los partidos de derecha, tampoco vemos que ellos sean igual a nosotros, pero representamos corrientes de opinión. Despejando eso, respecto a los contenidos y a esos mismos proyectos, ¿sienten presión? Porque claramente la gran preocupación que tenemos en el país, entre muchas otras, es la lucha contra el crimen organizado, es poder desarrollar, y todos los expertos dicen, nuestra inteligencia está muy al debe, nos faltan más recursos, temas que para ustedes en general son complejos, o hay temas del pasado que también a veces cuesta dejarlos atrás, por lo que han vivido. No. O sea, a ver, yo creo que hay que hacer una distinción clara, incluso desde el punto de vista cultural, yo invito. Si alguien se manifestó en el origen contra la descomposición, la decadencia, el delito, la criminalidad, fueron los fundadores del proletariado, que lucharon contra el lumpen proletario, que existía en todas estas formulaciones de transformación, el derecho por tener un salario justo, descanso, 8 horas, etcétera, etcétera, el trabajo, no el trabajo de niño, y entre medio está la lacra. Siempre fue combatida desde los fundadores del marxismo, desde los que encabezaron los grandes procesos de transformación, y en nuestro caso desde Luis Emilio Recabarren, que incluso condenaba hasta el alcoholismo, el tabaquismo, etc. Entonces, una primera cosa, nunca el crimen organizado ha sido algo que favorezca y facilite la lucha de los que se emancipan contra la explotación. Nunca. Y por tanto, siempre hemos tenido posición tomada frente a eso. Otra cosa es cuando el Estado ha hecho, como fue en dictadura, 17 años, un abuso del Estado para aplicar terror y usar, digamos, todos los factores que eh, por la vía de la fuerza quieren dominar el conocimiento de causa y la propuesta intelectual distinta. No tenemos ningún problema, tenemos una comprensión plena de que una política de seguridad pública a la altura como requiere el país,
con un trabajo integrado con nuestros vecinos de América del Sur, con un avance en lo que es el trabajo de inteligencia que permite la prevención de muchos delitos, con la incorporación de nuevas tecnologías, con la incorporación de formación y capacitación de el recurso humano capaz de hacer esa discusión, etcétera, es parte de nuestra política. Lo ¿Cuál que le no parece? es parte son los excesos, los que confunden, que quieren poner como delito la movilización social, la lucha social, es muy distinto. ¿Cuáles van a ser las prioridades para el Partido Comunista en este año? Habrá a propósito de retomar la agenda legislativa. Obviamente hay temas que son los urgentes, pero los que a ustedes más les interesa, poder avanzar. Las prioridades serán, primero, la política de seguridad pública en toda la legislación y en todo el financiamiento que eso requiera, porque está afectando la convivencia y eso es un elemental derecho humano y un elemental factor democrático. Segundo, la lucha por una pensión que se asocie a la dignidad de las personas como política de Estado. Y ahí está el debate de la reforma previsional. Tercero, la, el avance que se tenga en todo el tema tributario que permita un Estado con más capacidades para atender demandas sociales urgentes, largamente esperadas, en planos como salud, educación y vivienda. Tercero o cuarto, el tema del centro en lo que es la legislación laboral que permita que los propios trabajadores organizados defiendan mejores condiciones laborales. La cantidad de gente que está vinculada a al sector social, que está económicamente activo a nivel del trabajo y que funciona en términos informales, o sea, sin legislación ni previsional, ni de salud, etcétera, es mucha. Y para eso son los trabajadores los mismos que pueden proponer, promover y ayudar a que se establezca, digamos, una cosa distinta. Ahí están, y hay, digamos, todas las otras que son derivadas de la lucha del medio ambiente, el tema de la crisis hídrica, el desarrollo de las políticas hacia la mujer, etcétera. ¿Han podido limar aspereza o mejorar, si es que en realidad por detrás hay algo más? De las tensiones que hemos visto entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, han habido varios hitos. He mencionado educación, ese ha sido uno de los últimos, por ejemplo, donde vimos roce. A ver, yo creo que la exigencia sobre una relación comunista-socialista en este tiempo, en niveles incluso de detalle, supera con creces lo que cada uno de los que opina tiene por expectativa cuando forma dentro de su propia casa hijos que son, uno se llama de una manera y otro de otra. O sea, nos piden lo que no son capaces de hacer. ¿Por qué? Porque la diversidad forma parte de lo natural en la vida. Somos partidos distintos. En ese contexto, hemos anotado diferencias puntuales frente a una cosa, frente a otra, se anota y se hace política de la diferencia frente a un hecho muy puntual entre la opinión de un comunista sobre lo que dijo la alcaldesa de Quinta Normal. Yo creo que transformar ese hecho en política pública y no en el detalle es exagerar un poco la falta de noticias, digamos, se puede ser más creativo. Yo siento que tenemos con los socialistas un trabajo normal, regular, de intercambio entre distintos, con diferencias, donde exponemos en respeto nuestras diferencias y eso ayuda a los procesos que tienen que venir hacia adelante y las decisiones que se requieren. Una de las cosas donde estamos mirando todos qué va a pasar, tiene que ver con las próximas elecciones municipales y justamente hay una pugna entre, o no una pugna, una indefinición, o estamos a la espera todavía de qué va a pasar. El que tiene mantiene, se va a respetar en el caso Santiago con Iracy Hasler. Hay un concejal del Partido Socialista que insiste en ser candidato. El partido está debatiendo respecto a qué hace. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Qué hay de definido hasta ahora? Ya muy poquito. Fíjate que buena pregunta porque precisa el hecho más concreto y más real. En el caso de Santiago, nadie puede oponerse a que un partido que tiene identidad distinta, ya lo dije, imagine una postulación de una candidatura diferente y que sea, entre comillas, mejor. El tema no está ahí. Nosotros no reaccionamos frente a ese hecho. Pues nosotros también tenemos opinión respecto a otras alcaldías y tenemos propuestas también.
El tema está cuando una cantidad de dirigentes muy avesados, con mucha experiencia en la política, con cargos en el plano internacional mundial y en las tareas de gobierno, como los que se anotan en un listado, intervienen públicamente descalificando la contraparte. No, yo esperaba que entregaran las virtudes de la persona que están promocionando y no las debilidades, entre comillas, de la contraparte, porque eso descalifica y genera un hecho enojoso que afecta, pero además el hecho más grave, sabiendo absolutamente que hay una mesa de trabajo que de forma reservada, por la, están en la mesa, ahora por lo pronto, ahora en la mañana estaban trabajando, que está viendo cómo avanzar el proceso ¿para qué? Para el propósito de tener una sola candidatura por comuna y que sea la que da el mejor ancho para disputar la electividad. En ese plano, nosotros no somos los más dispuestos a decir el que tiene mantiene, sino que se evalúe. Seguramente en la mayoría de las comunas, los alcaldes y las alcaldesas tienen una ventaja que la van a poder demostrar, porque ya están, ya tienen oficio, ya tienen raigambre, ya tienen validaciones y serán los mejores. Esa será la razón, pero no una cosa mecánica de que el que tiene entonces, ese no es la forma que nosotros tenemos de defender, por ejemplo, la postulación de Desi Hasler, que creemos que es la mejor candidata para la batalla, que estamos disponibles para discutirla y para Ahora, argumentarla y para llegar a un acuerdo. ¿te hace daño en este camino, en este proceso, como usted dice? Porque distinto es decir que un candidato sea mejor que criticar la gestión de la alcaldesa, que la comuna tiene muchos problemas o apuntar a esa falencia. Que si viene desde el fuego amigo, ¿para qué hablar de la oposición? Evidente, evidente, y eso lo marcamos. Entonces, nosotros llamamos la atención no de un partido, porque estos liderazgos, por importante que sean, tienen muchos cargos, no son la representación oficial y formal del Partido Socialista. Y por tanto dijimos, no, nosotros no entendemos con la dirección del Partido Socialista, pero esto, sepan ustedes que le hace daño porque están tratando de afectar el proceso unitario, salvo que no quieran la unidad, digamos, pero eso díganlo en sus debates internos en su partido. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Igual, muchas gracias por esta entrevista y que tengan también un buen Nos esperamos pronto. Muchas gracias. Los dejamos a todos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.